Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi novia se fue con mi papá y mi papá me desheredó. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, me la pueden enviar al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o pueden hacerlo al Instagram donde me encuentran como Cuéntame tu historia 16. Y está de más decir que en esta historia seré un chico. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este día quiero compartirles mi historia. Bueno, mi historia comienza cuando conocí a la que era mi novia, hace aproximadamente unos 10 años. Bueno, antes de comenzar a contarles, quiero pues decirles que mi papá tiene un restaurante pues que le va muy bien. Entonces pues nos podíamos permitir tener una buena vida, un buen estilo de vida a nivel económico. Bueno, a mí en lo personal no me gustaba decir pues que teníamos dinero, porque yo quería encontrar una persona a la cual yo le interesara por ser yo, no por tener dinero. Porque en relaciones pasadas pues me habían buscado solamente por mi estado económico. Entonces cuando conocí a Elena, que es la persona que era mi novia, pues yo fingí que trabajaba en un restaurante y que pues me permitía pues tener ciertos lujos por lo que yo ganaba en el restaurante. Nunca le comenté que el restaurante era de mi papá. Mi mamá pues ya había dejado a mi papá cuando yo estaba pequeño, porque mi papá le había sido infiel. Entonces pues yo no sabía absolutamente nada de mi mamá. Desde que ella se fue, pues yo ya no supe nada de ella, nunca nos buscó y mi papá pues nunca me permitió que yo la buscara, porque decía que si ella me quiso abandonar pues era porque no me quería. Bueno, este no es el punto. Volviendo al tema, yo a la que era mi novia Elena pues le hice creer que yo era un simple trabajador de este restaurante. Quería ver pues hasta dónde ella llegaba, que pues si me quería de verdad o si era de solo interés. Obviamente habían cosas que no se podían ocultar. Por ejemplo, el carro que yo manejaba, pues los relojes, cadenas que yo tenía, pues ella empezaba a sospechar que siendo un simple trabajador no me lo podía permitir. Entonces ella siempre me preguntaba que si yo tenía otro trabajo o que si mi familia era de dinero, porque veía pues que casi siempre que salíamos a comer yo pagaba, no me limitaba con el dinero, etcétera. Yo le decía que no, que a mí me gustaba ahorrar para cuando ya yo saliéramos y que era por esto que yo también me permitía mis lujos, porque siempre me gustaba ahorrar. Para eso, cuando al inicio de nuestra relación, los primeros meses, yo no le había presentado a mi papá. Pues porque obviamente quería estar seguro de la persona que le iba a presentar a él. Porque ya en ocasiones pasadas, pues le había presentado a las que eran mis novias y él rápido pues entendía que ellas solo estaban conmigo por mi dinero. Y muchas veces, en la mayoría de mis relaciones pasadas, él me había hecho ver que ellas estaban conmigo solo por lo económico. Bueno, entonces esta vez yo quería estar seguro para poder presentársela. Bueno, así fue cuando ya teníamos un año de relación. Ya había pasado todas las pruebas Elena, entonces yo dije, bueno, es momento de presentarle a mi papá y que pues ya sepa quién en realidad soy, que no es que soy un trabajador del restaurante, sino pues que el restaurante es de mi papá y mío, obviamente. Y bueno, así fue, yo le dije a mi papá que le quería presentar a Elena. Él me dijo que estaba bien. Bueno, pues él ya hizo la cara así medio extraña porque sabía pues lo que me había pasado en mis relaciones pasadas. Yo le dije que esta vez había tenido mucho cuidado de que ella no se enterara mi estado económico. Bueno, así fue, él me dijo que sí que estaba bien y bueno, la llevé. Entonces ella se sorprendió mucho, incluso se molestó un poco por la mentira que yo le había dicho, pero ya explicándole los motivos me entendió. Con mi papá, pues se cayeron muy bien, cosa que con mi papá era muy extraño. Él siempre pues era muy selectivo en las personas y mis relaciones pasadas no eran la excepción. Él casi nunca se había llevado bien con mis novias,
Pero con Elena hicieron clic, se llevaban súper bien desde el principio. Y esto pues a mí me alegraba mucho, que mi papá se llevara bien con mi novia. Entonces mi papá me empezó a decir, salgamos los tres como familia, ya que yo era hijo único. Pues bueno, para mi papá, como de mi mamá nunca supe nada, pues no sé si tuvo más hijos. Entonces pues yo estaba muy feliz de al fin poder tener una persona que se llevara bien con mi papá. Y bueno, salíamos, íbamos al cine y nos íbamos a la playa. Ella llegaba a comer al restaurante de nosotros. Bueno, todo era muy bonito, todo era una maravilla. Ellos pues tenían una relación muy bonita. Y esto pues a mí me hacía muy feliz. Bueno, para mí todo era color de rosa, todo era felicidad. Pero en una ocasión, cuando yo llegué al restaurante, mi papá pues me había pedido que fuera a supervisar que todo estuviera bien porque él tenía cosas que hacer. Cuando yo llegué al restaurante, estaban unos empleados hablando y no se habían dado cuenta que yo estaba ahí. Y bueno, ellos estaban comentando que mi papá tenía algo con Elena. A escondidas mías, obviamente. Yo me enojé mucho y les dije que no estuvieran diciendo estas cosas, que no estuvieran calumniando a Elena y a mi papá. Que ellos simplemente se llevaban bien, tenían una buena relación de suegro con nuera, pero que no estuvieran diciendo estas cosas. Ellos me pidieron disculpas y ya no dijeron más nada. Y después de eso yo traté de hacer caso omiso a esos comentarios, pero pues seguía, no sé, tenía la duda. Entonces empecé a ver el comportamiento de mi papá hacia Elena y viceversa. Pero pues la verdad yo no miraba nada extraño, solo miraba una buena relación entre el suegro y la nuera. Entonces ya no le tomé importancia. Bueno, cuando yo quería a veces salir con Elena a solas sin mi papá, ella me decía, no, invitémoslo, que mira que él está solo, nos hace buena compañía. Y la verdad, pues yo terminaba accediendo. Aunque sí, esto pues me empezaba a tornar un poco molesto, porque obviamente yo quería estar a solas con mi novia. Y ella queriendo que lo invitáramos a todos lados. Bueno, yo en una cierta ocasión le comenté y le dije que yo quería estar a solas con ella, que quería que saliéramos solos, que nos fuéramos de viaje solos. Ella como que se molestó un poco y me dijo que si yo no quería a mi papá, que si yo porque lo quería hacer a un lado. Yo le decía que no, que simplemente era normal que ella siendo mi novia, pues yo hubiera querido estar a solas con ella. Bueno, a la fin aceptó que hiciéramos ese viaje solitos. Bueno, yo preparé todo para irnos a la playa y otros días a una montaña, solos. Bueno, cuando le comenté a mi papá que yo me iba a ir de viaje con ella, me preguntó que cuánto tiempo nos iríamos. Yo le dije que alrededor de 2 semanas. Él como que se molestó un poco y me dijo, me hubieras dicho, yo hubiera podido ir con ustedes. Yo le dije, no, yo necesito pues también estar a solas con ella. No era que lo quisiera hacer sentir mal, pero que era normal también yo salir solo con Elena. Bueno, él me pidió disculpas, me dijo que estaba bien, que entendía y que bueno, que deseaba que nos fuera todo bien en el viaje. Y bueno, llegó el día de partir, yo estaba muy feliz y bueno, ya nos fuimos. Cuando ya estábamos instalados en el hotel y todo, después de 2-3 días, él estaba sonando el teléfono a Elena. Y yo fui y era mi papá. Se me hacía raro porque yo no tenía absolutamente ninguna llamada de él. Y se me hizo raro pues que llamara directamente a Elena. Yo no contesté. Le dije, te está llamando mi papá. Y ella me dijo, bueno, será porque te llamó y no entró la llamada o tú no le respondiste. A lo que yo le dije que no tenía ninguna llamada de él, ningún mensaje ni nada. Ella se puso un poco nerviosa, pero me dijo, bueno, será que se equivocó al marcarme. Bueno, así dejamos eso. Pero yo ya ahí empecé a sospechar y me recordé de los comentarios que habían hecho los empleados antes. Bueno, quise tratar de olvidarlo y seguir nuestras vacaciones en paz.
Cuando estábamos en el restaurante del hotel, estábamos almorzando, yo vi que le llegó un mensaje a ella. En ese momento ella tenía desbloqueado su teléfono y estaba en la mesa. Yo alcancé a ver que estaba el nombre de mi papá. Pero ella rápido quitó el teléfono y lo bloqueó. Entonces yo pues no tenía la contraseña de ella. Yo no acostumbrábamos a revisar el teléfono del uno del otro. Entonces pues no tenía la manera de aclarar si era mi papá o no. Pero se me hacía raro que él escribiera. Y a mí ni siquiera me había mandado un hola, ¿cómo están? ¿Llegaron bien? Nada. Entonces ya la verdad es que ya empecé a sospechar de más, ya no podía estar tranquilo. Yo quería saber si de verdad ellos tenían algo a escondidas mías. Bueno, yo le escribí a mi papá, le pregunté cómo estaba, me dijo que todo bien. Yo le pregunté que por qué le había llamado a Elena y él me dijo que se había equivocado, que quería llamar a otra Elena y que era por eso que le había llamado a ella. La verdad, yo le dije que estaba bien, pero pues no le creía en lo absoluto. Yo conocía a la mayoría de personas que conocía a mi papá y por ningún lado me salía una Elena. Bueno, yo ya estaba más intranquilo. Yo incluso le quería preguntar directamente a Elena si ella tenía algo con mi papá, pero sabía que me lo iba a negar. De igual manera, si se lo preguntaba a mi papá, igualmente me lo iba a negar. Bueno, yo ya no estuve tranquilo en nuestro viaje, pero bueno, pasó, regresamos y yo ya me decidí pues a aclarar esto, a terminar ya con esta incertidumbre de que si ellos tenían algo o no. Pero pues no sabía dónde empezar ni cómo hacer. Bueno, en el restaurante habían cámaras, pero por una extraña razón que no sé cuál era, yo nunca pues había entrado a ver las cámaras. Nunca. Siempre lo hacía mi papá. Él siempre revisaba. Cuando pasaba algo, siempre las revisaba él. Yo nunca pues había entrado a donde estaban las cámaras. O sea, no sé por qué nunca las había visto. Entonces, no sé, de un momento a otro me acordé de las cámaras. Y yo, bueno, dije, voy a revisarlas. Tal vez ahí puedo encontrar algo. Y bueno, para no ser tan evidente, le dije a mi papá, le llamé por teléfono y le dije que había pasado algo en el restaurante y que iba a entrar a ver las grabaciones. Él al principio pues se puso muy nervioso y me dijo que no entrara, que cuando él llegara iba a revisar todo para aclarar el problema que había. Bueno, después de tanto insistir, bueno, más que todo decirle que sí, que yo iba a revisar, me dijo que estaba bien. Cuando yo entré, me di cuenta que las cámaras pues no abarcaban todas las zonas del restaurante, que habían ciertos espacios que no. Bueno, más que todo donde estaban los clientes, sí. De la gente, de la cocina, los trabajadores, todo los cubrían las cámaras. Pero afuera del restaurante había un espacio donde la gente salía a fumar, etc. Entonces ahí esa parte no tenía cámaras. Se me hizo raro. Entonces, sin decirle a mi papá, yo mandé a instalar una cámara ahí, a modo de que también los empleados no se dieran cuenta. Y obviamente al acceso de esa cámara solo lo tenía yo. Y bueno, así fue. Solo yo lo revisaba. Al principio no había nada extraño, solo los trabajadores, la gente. Pero una vez, después de que había llevado a cenar a Elena al restaurante, la fui a dejar a su casa. Y bueno, yo ya me fui a mi casa. Ese día le tocaba a mi papá quedarse en la noche en el restaurante. Entonces ya me fui a mi casa. Yo estaba muy cansado ese día y me acosté a dormir. Ya ni siquiera revisé las cámaras. La verdad es que ya me estaba dando por vencido y me estaba convenciendo también de que ellos no tenían nada. Bueno, al día siguiente, yo quería desinstalar la cámara, pero bueno, la dejé y yo dije, bueno, puede pasar algo, la voy a dejar ahí, pero ya no la seguí revisando. Bueno, ya ni siquiera desde mi teléfono revisaba las grabaciones, dejé todo ahí.
Entonces ya para esto nosotros teníamos 3 años de ser novios con Elena. Entonces yo quería pedirle matrimonio. Bueno, empecé a querer buscar el anillo para hacerle algo bonito. Bueno, un día estaba viendo mi teléfono y vi que todavía tenía ahí la aplicación con la que podía ver las grabaciones. Y yo dije, bueno, voy a entrar a ver qué hay, qué está pasando. Y bueno, cuando yo entré, ese día pues recién había regresado de dejar a Elena en su casa. Y yo ya estaba en mi casa, que ya era tarde y mi papá estaba en el restaurante. Cuando yo entré a ver las grabaciones, ahí también había una opción para ver en tiempo real lo que estaba pasando. Y bueno, yo dije, voy a ver qué hay. Cuando yo entré a ver ahí lo que pasaba en tiempo real, vi que mi papá se estaba besando con Elena. Y yo dije, ¿será que se parece a Elena, esta chica? Pero no, era ella, mi Elena. Pero yo decía, ¿cómo puede ser si yo la acabo de dejar en su casa? ¿Cómo puede estar ahorita en el restaurante? La verdad estaba que no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía si llamarles por teléfono, si irme directamente al restaurante, no sabía yo qué hacer. Bueno, pues decidí llamarle por teléfono a Elena y obviamente yo estaba viendo en el teléfono lo que estaba pasando. Cuando yo le llamé, pude ver que ella vio que yo le estaba llamando, pero no le importó. Dejó el teléfono. Después de un rato de estar ahí con mi papá haciendo sus cosas, me escribió que estaba muy cansada y que ya estaba acostada y que me llamaba el siguiente día. Yo no sabía cómo reaccionar, así que no le dije nada. Y al día siguiente, pues, le dije que la invitaba a comer al restaurante y obviamente ahí estaba mi papá. Entonces ahí los confronté y les enseñé las grabaciones y le dije que cómo me podían haber hecho eso. Al principio ella trató no sé, de decirme que mi papá la había obligado, que ella no quería. Mi papá le decía, estás loca, yo no te obligué a nada, tú solita decidiste pues acceder y aceptarme. Mi papá no decía nada, solo pues contradecía lo que ella decía. Pero después de un poco yo le dije a ella más que todo, no, le dije que ya no tenía caso que ella me siguiera diciendo estas cosas y yo había visto claramente que ella estaba muy feliz con él ahí, porque ella también ya había visto las grabaciones pasadas. Y después de un poco, pues sí, aceptó que ella estaba enamorada de mi papá y que prácticamente se habían hecho amantes desde que yo los presenté. Desde que yo los había presentado, que ellos se habían gustado, habían sentido atracción y que por eso se habían vuelto amantes. Yo la verdad estaba muy dolido, me sentía muy mal, estaba muy decepcionado. Me dolía más por parte de mi papá porque era mi papá que por ella. A la final, bueno, yo dije, es una mujer, o sea, no las mujeres van y vienen. Aunque sí, la verdad, pues también me afectaba porque yo quería, pues, casarme con ella. Pero ya no me quedaba nada más que seguir con mi vida. Bueno, después de un mes que ya nos habíamos separado, que yo había descubierto esto, obviamente yo ya no vivía con mi papá. Yo me había ido de la casa. Pues me enteré por boca de unos empleados que ellos habían ya formalizado su relación y que ya estaban en planes de boda. Bueno, la verdad me sentí muy mal. Para mí la vida no tenía sentido, pero pues trataba de continuar adelante. Bueno, ellos después de un tiempo se casaron y obviamente pues mi papá tenía hecho su testamento donde decía que yo iba a ser su único heredero. Pero después me mandó una carta donde decía que en el momento en que él se había casado con Elena me había desheredado totalmente, que él no me dejaba absolutamente nada y que todo era de ella y que no esperara pues ni un peso de él. Yo lo busqué y le dije que a mí eso pues no me cambiaba la vida, que para eso yo tenía una profesión y podía trabajar para mantenerme, que yo no esperaba pues absolutamente nada de él,
que eso pues a mí no me afectaba, que lo único que de verdad sí me dolía era la traición que él me había hecho, porque era mi papá, era mi única familia. Él pues no le importó poco todo lo que yo le dije y hasta el día de hoy él está con Elena. He sabido por otras personas pues que ella tiene otra persona, le es infiel a él, pero él ahí está con ella, que ahí es feliz y ella prácticamente le quita todo el dinero. Él ya no es lo que era antes, pero bueno, esa es su paga porque me traicionó. Y bueno, pues yo vivo feliz, con el tiempo aprendí a perdonarlos y yo soy feliz muy lejos de ellos. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que me quieras compartir, envíamela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o al Instagram donde me encuentras como Cuéntame tu historia 16. Y recuerda, todas las historias son anónimas.